evidentemente no es mía, esta teja es nueva, de hecho está en mi casa, esta teja la hemos hecho nosotros. Pero sirve de ejemplo para que vean ustedes cómo es la diferencia entre una teja árabe y una teja romana. Una teja romana tiene la parte de abajo sobre todo es más plana, ¿no? Refuerza, digamos, el carácter del redoblón y el canal plano, y la teja árabe pues es mucho más curva. Esta pieza se llama redoblón, esto se llama la canal. La canal es lo que se establece debajo para la utilización de las correntías de agua, que puede ser así, puede ser más plana, también de carácter alajada, esta se llama más de carácter sevillano, ¿no? La canal sevillana. Y encima va poniendo el redoblón que va montando uno encima de otro, ¿vale? Y se va uniendo. Normalmente los tejados se hacen con cal y arena. Si usted utiliza un cemento solo, lo normal es que cuando se le rompe una teja y quiera levantarla, se van a traer un paño entero, ¿vale? Normalmente tiene que tener poco cemento y utiliza básicamente cal, ¿no? Y en esa configuración se van utilizando las tejas musulmanas que nos van a traer en el medievo y que han llegado hasta nuestros días, ¿no? Es decir, la tradición romana más o menos va de la mano de la musulmana, que cambia la estética de los tejados, pero sigue una misma línea, sigue una misma función y tiene un origen parecido. El arte andalusí va a ser una transformación una vez que acaba el mundo romano con el periodo visigodo. Los musulmanes saben ustedes que no tienen en su mostrario decorativo la figuración, ¿no? Habitualmente. Los preceptos del Islam prohíben, no es que prohíban la figuración, pero sí prohíben, por ejemplo, la representación del profeta, la representación de Alá, y abunda mucho en los temas geométricos. Hay muchos de los atauriques, si ustedes han ido a la Alcázar de Sevilla o al Alhambra, pues ese horror vacuo y compositivo, todas las paredes se llenan de esa yesería, con esos elementos geométricos, simétricos, donde se meten también motivos epigráficos, letras, normalmente siempre relativos a Dios, a las grandes, Mahoma, el profeta, y a nosotros sobre todo lo que nos ha quedado son los motivos geométricos. Y esos motivos geométricos se utilizan en los zócalos. Ustedes ven este zócalo y seguro que están hablando del zócalo de su abuela o el zócalo que tienen ustedes en el patio de no sé dónde, porque son esos motivos andalusí del arte hispano-musulmán que han ido quedando y nos los han tenido nosotros, digamos, como vestigios de una cultura que llega en el 711 y hasta aquí está en 1492. ¿no? Entonces, eso hace que esa cultura vayamos cogiendo un poco una mezcla entre lo romano y lo musulmán y quede presente hasta nuestros días, con esas lacerías, con esos elementos que son habituales en la cerámica, tanto vidriada como en barro. En el siglo XVI, digamos, una vuelta de tuerca. La llegada del Niculoso Pisano, no voy a extender mucho esto porque nosotros vamos a la alfarería, pero es necesario para hablar luego un poco de la teja. Niculoso Pisano es un ceramista italiano que llega a España, se afinca en Triana y le da una vuelta de tuerca a la cerámica. ¿Por qué? Porque lo que hace es que el azulejo vidriado liso, policromado, se llama óxido sobre baño, es decir, la capa de esmalte que ya existía, pero ahora la capa de esmalte utiliza escenografía, pintura encima. Y eso se va a desarrollar en Triana a partir de este hombre. Tiene una efigie, la loda sepulcral que está en Santana, que es muy curioso. Las mujeres casaderas iban allí, golpeaban con el pie, ¿no? Buscando novio, por eso está un poco tan machacada. Era cuestión de darle pataditas para que te saliera novio. Y el retablo de la Visitación del Alcázar, donde aparece Santa Sibel y la Virgen María y su prima Isabel, en esa cerámica sevillana tan habitual que se va a desarrollar a partir del siglo XVI. Y esa cerámica, ese óxido sobre baño, va a expandir un poco la cerámica sevillana y le va a dar una vuelta de tuerca, como digo, un salto de calidad, y de esas construcciones, básicamente basadas en materiales de construcción, en ladrillo, en cerámica, en cangirones para las norias, ¿no? Para la recogida del agua y demás. El aspecto de cerámica vidriada va a traer muchos ceramistas, Cristóbal Augusta, personajes diversos que formaron muchos talleres que ha llegado prácticamente hasta el siglo XX. El siglo XVII, a partir del XVII vamos a ver mucho la utilización de las cerámicas monócromas. Monócromas quiere decir que este es óxido sobre baño, es lo mismo que el anterior, pero ese gusto por la utilización de una misma tonalidad, con color cobalto, sobre ese baño que le das primero al esmalte, al azulejo, y luego utilizas el óxido, que es el color, la pigmentación. En esta época se cogía en las orillas de los ríos, hoy día vas y lo compras por sacos, ¿no? Pero esos óxidos machacados con agua, pintaban, ¿no?, las aguadas, y en función de la densidad de agua que tenga, estará más oscuro, estará más claro, y eso luego va al horno en una segunda cocción y aparece el vidriado. Este es el Hospital de la Caridad, que es muy habitual. Tiene también dentro unos paños de cerámica holandesa del siglo XVIII muy bonitos que vienen de un convento de Cádiz, ¿no? Esto prolifera y es muy habitual
en la Sevilla del 17 en adelante. Esto lo conocen todos ustedes, está aquí fuera, que es el convento de ABC, es de la misma técnica, explican ustedes el paso del tiempo. Muchas veces es interesante el tema de los barros. El barro, si no está perfectamente limpio, si no pasa por un filtro prensa, y si no se le ha quitado la caliza que tiene dentro, el barro luego sale. Mi padre decía que el barro, el horno cuece pero no cura. Quiere decir, si el barro está limpio, después de la cocción puede emerger la cal y muchas veces rompe los azulejos y rompe las tejas. El siglo XVII lo conocemos todos por la proliferación de arte, el siglo de oro, ¿no? Del arte, de la pintura, de la escultura, y la cerámica está presente en obras tan importantes como esta, el Aguador de Sevilla. Si ustedes se fijan en ese cántaro que está sudando, pues ven perfectamente la marca del alfarero. La marca del alfarero son esas bandas. Esas bandas te están diciendo que en un torno se ha puesto ese cántaro y se ha ido dándole vuelta, cerrándolo, ¿no? Con la maestría del alfarero, que primero abre, luego cierra con sus manos. Y esas bandas, normalmente la utilización de una calle que va, digamos, alisando la pared de ese cántaro, y luego lo va reduciendo. Si no tuviera esas marcas, te diría que no es de un torno. O este que está aquí, que estando fresco aún, pues se le ha metido esas hendiduras para que quede esa fisionomía, ¿no? Es decir, todo esto está hecho sacado de las manos de un alfarero. Este cuadro lo conocen todos, pero seguro que no se ha fijado nadie, o se ha fijado muy poca gente, en que la menina, María Agustina Sarmiento, le está ofreciendo un búcaro rojo a la infanta Margarita. Le está ofreciendo con agua fresca. Por tanto, la utilización de la cerámica era en el día a día de la edad moderna, en todas las edades anteriores al mundo contemporáneo, estuvo muy presente, ¿no? Y aparecen cuadros tan importantes como este, pues uno de los cuadros más importantes de la historia. Otro aspecto, así muy por encima, por el tiempo me apremia, este es el azulejo de Aristo de Cuenca. Este prolifera mucho a partir de la edad moderna y la edad contemporánea, por ejemplo en Sevilla. Sevilla es una ciudad con mucha humedad, donde las paredes de cal necesitan zócalos, y la forma más rápida de utilizar un zócalo sin tener que utilizar a un artista como a Nicolás Pizarro, un pintor que pinta a mano, es el azulejo de Cuenca. El azulejo de Cuenca es una moldura muy sencilla que, con una superficie en relieve, el barro fresco se apisona contra esa superficie y aparece el hueco, ¿no? Y ese hueco luego se rellena con color. Por eso se llama cuenca, porque no se refiere a la ciudad de Castilla-La Mancha, se refiere a la cuenca, el espacio que deja el barro para luego colorearlo. Claro, es más fácil, necesita menos pericia. Tú puedes rellenar grandes superficies, y ustedes conocen cualquier edificio de Sevilla del siglo XVI, del siglo XVII, en sucesivo, que tienen muchos paños de azulejo de Cuenca. Es una forma es un azulejo, entre comillas, menos artístico que el óxido sobre baño, porque no necesita tanta pericia técnica para pintarlo, pero es bastante habitual en la ciudad. Del 17 al 18 también hay que destacar un poco el uso de la teja. La teja se había utilizado desde la antigüedad, pero a partir del barroco, sobre todo, la edad de oro, el siglo de oro en lo sucesivo, ¿no? Hasta el tiempo más contemporáneo, es decir, venimos del Renacimiento, donde no se utilizan los tejados prácticamente, ¿no? El Renacimiento se utilizan las balustradas, se utilizan las techumbres, con ese espejo que tiene del arte clásico, pero en Andalucía, en la parte de Sevilla, que es lo que estamos hablando, pues la utilización de iglesias muy pomposas, con ese horror mágico decorativo habitual. Las cúpulas, ¿no? Son recubiertas de techumbres de teja. Y hay ese azul sevillano, ese típico azul que es muy habitual en las iglesias de Sevilla, con esos caballetes. Caballetes son los nervios de unión de una cúpula, ¿no? Amarillo, también muy habitual, muy en estilo sevillano. Empiezan a proliferar. Esta iglesia, por ejemplo, tiene teja restaurada de visa, ¿no? Es una de las que tiene, es la iglesia de San Luis de los Franceses, que está en la calle San Luis. Ustedes van por el Arco de la Macarena en adelante, se encuentran esta iglesia, que es una de las grandes iglesias barrocas de Sevilla, que se hace en el siglo XVIII, como casi todo el barroco sevillano, que es un barroco tardío. Es decir, esa sincronía de los tiempos, el barroco del Renacimiento italiano, perdón, el barroco de Italia no es el barroco en España. En España siempre lleva un retraso en ese sentido. A partir del siglo XIX, pues Triana prácticamente va a copar la producción cerámica en Sevilla. Santa Ana, Montalbán, Mensaque, son las grandes empresas de donde surgen muchos de los artistas que luego consiguen su camino, pero ahí es donde van a estar la mayoría de obras. Esta es la cerámica Santa Ana,
que se dedica a todo tipo de construcciones cerámicas, es decir, no solo alfarería, sino azulejería, retablo y diversas. Tienes una foto de retablo.net, que es una página muy interesante, donde en esa fuente pueden encontrar ustedes esta foto, que es una foto donde ven a ceramistas, llama la atención que estén con corbata trabajando. Están trabajando con corbata, es una foto de los años 50, estamos hablando ya de 1950, y aparecen ahí pues pintando retablos cerámicos, pintando vasijas, pintando diversos tipos, ¿no? Una producción que abarcaba prácticamente para toda la ciudad y a la provincia, ¿no? Esto es Montalbán, que cerró hace poco, tiene relación con la iglesia Alviso en las últimas restauraciones, y que en los últimos tiempos también hacían, básicamente dejaron de hacer tejas durante mucho tiempo, lo que hacían que las pedían por encargo, las subcontrataban, ¿no? Nosotros nos pedían tejas Montalbán y luego la vendían como si fueran ellos. Y hacían cerámica artista y hacían cerámica diversa, como hacía Santana. El siglo XX también hay que mencionar mucho por el mudéjar. El mudéjar, que es un estilo que mezcla lo cristiano y lo musulmán, el Alcázar de Sevilla, ¿no? Que lo construye el rey Pedro I el Cruel, ¿no? Estamos hablando del siglo XIV, y digamos el regusto ese, todo el mundo tiene en la cabeza a Aníbal González, ¿no? Y tiene lo que es la Plaza de España y todos esos elementos que hacen que el gusto por la proliferación de cerámica, el ladrillo y la cerámica, sea muy habitual en la Sevilla del siglo XX. Estos que están ahí se llaman balaustradas, y esas balaustradas pues no son de barro convencional, es decir, eso no es barro macizo, eso son barro colado, que es un barro líquido que se utiliza y con una moldura y sale del horno hueco. Y luego hay que pintarlo a mano y tiene una unión, es bastante jodido esto de a la hora de engarzarlo y a la hora de montarlo donde está, ¿no? Pero es un aspecto muy sevillano, muy habitual la balaustrada en diversos monumentos de Sevilla. Acabo la primera parte, me voy a la segunda, que vamos a hablar del oficio. Cuando digo el oficio, lo que quiero hablar es de la alfarería en sí. Hemos hablado de esta evolución de la cerámica, pero esa cerámica, ¿cómo se hace? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el modus operandi a la hora de hacer una cerámica? Todo el mundo conoce el torno, pero no es tan fácil como ponerlo en un torno y ya sale la pieza. Es decir, la cerámica, como la alfarería, como todo oficio, pues tiene un proceso bastante elaborado, ¿no? En el caso de hablar del punto de partida, lo más interesante, es decir, donde hay que arrancar es del barro, de la arcilla. La arcilla, en el caso del viso, pues la arcilla viene y todas las barrerías han tirado de la arcilla de la Vega. La Vega de Carmona, que tiene una arcilla más verdosa de esta foto no es exactamente así la arcilla de aquí, es un poco incluso más verdosa, ¿no? Una arcilla muy clara, muy resistente, muy buena para la utilización de la tejería, del ladrillo, de estos elementos, porque tiene unos componentes, una dureza bastante interesante, ¿no? Y esta greda, realmente son gredas calcáreas, ahora vamos a hablar un poco brevemente de ello, es el punto de partida. Esta arcilla, por ejemplo, para la fabricación de una teja, sobre todo de un ladrillo, no se usa tal cual. Es decir, primero hay que ararla, como si fuera el campo. Aras la arcilla y cuando se madura, luego la recoges de esta tierra, que está ya seca, y la tienes que reutilizar. Brevemente, no voy a ser muy pesado. Este es el mapa de arcilla de la península, de la Ruta de los Alfares, de Miguel Pérez, que aparece este mapa muy interesante. Ustedes conocen, yo no voy a dar clase de ecología, pero sepan ustedes que el origen de las arcillas viene del periodo primario, con la evolución de las primeras, cuando emergen la península, es decir, emerge la meseta, que es una erosión, se erosiona estas primeras tierras que emergen, y todo esto era mar, el mar de Tetis, que se fue retirando, y hoy mismo va por Doñana, ¿no? Esta reiteración, por eso tenemos restos de conchas en la Vega, ¿vale? Y será luego, en la edad primaria, digamos, surgen las primeras tierras que se erosionan, en la edad secundaria es un periodo de sedimentación, que hablamos de millones de años, no me voy a perder tiempo con eso. Esa sedimentación se va sedimentando diversos elementos, y en la edad terciaria, cuando emergen las cordilleras y las cuencas sedimentarias, se forma, por ejemplo, la depresión del Ebro y la depresión de Guadalquivir, que es un hundimiento del terreno donde los sedimentos que se han ido formando, tanto calizos como arcillosos, se van estructurando, y de ahí surgen los barros.
el mapa de España de geológico está hablando de las tres Españas. La España silicia, que son las rocas más duras que están en la parte occidental, la España caliza, que es una feta invertida que va más o menos hacia el valle del Guadalquivir, y ahí se mezcla también la España arcillosa, que predomina sobre todo en los dos valles, el valle del Ebro y el valle del Guadalquivir, que son las zonas más fértiles y son también las zonas donde tienen más arcilla. Por tanto, esta es una zona de importantes arcillas de corte para tejería y para corte para fabricación de este tipo, ¿no? Ahí tienes un plano donde te dice las arcillas, modelados de los tipos de horno, y si nos vamos al sur y el centro, estamos hablando de estas gredas calcáreas características de aquí, ¿no? Donde utilizamos ese horno hispano-morisco que ahora les voy a hablar. El barro se recoge, lo recoge usted de la cantera. Marco, ¿tú te acuerdas de mi padre con el tractor cargado de barro, no? Pues eso viene de la cantera y viene con el barro seco, en terrones, y luego va a un pilón, una pila, una especie de medio piscina, que lo tenéis que humedecer, espujáis varios días, y una vez que está espujado, entonces empiezas a cogerlo. Coges pillones, lo tienes que mezclar con ceniza, algo que no se vaya pegando, porque si tú quieres hacerlo en piezas, pues tienes que utilizar esa ceniza. Y luego esos pellones pues tienen que ir ya a las máquinas, alguna máquina tiene que haber para quitar las impurezas. O sea, si tiene filtro prensa, mi hermano que ahora que dirige el tema, pues ya el barro no tiene ningún tipo de impureza. ¿Por qué? Porque ya es un desarrollo mucho más importante, ¿no? Pero en aquel momento, básicamente, luego cuando el barro está cocido, pues emerge la cal y emerge estas cosas. De la pila va a la galletera, ¿no? Como se utiliza ese barro, pero antes de la pieza entrar en el torno, pues hay que amasar el barro. Y ese barro se amasa como si fuera el pan. Fíjense que el barro lo están amasando, están preparando la pella, y la pella realmente es esto. La pella es la pieza, ese trozo de barro, normalmente en función del tamaño que vayas a hacer, pero no puede ser mucho más grande, que va al torno. Y este es el torno, que es el que he enseñado antes, ¿no? Normalmente, claro, en la época actual pues ya tiene un motor, entonces va dándole velocidad y lo va frenando, pero el torno va girando y la pella es cuando ya el barro está óptimo, que hasta que está óptimo requiere una preparación, y cuando está el barro óptimo es cuando se va a hacer la pieza cerámica, independientemente de lo que hagas, de hacer una maceta, o vaya a hacer una vasija, o vaya a hacer algo guapo, tío, ¿no? Y ese es el proceso cuando ya está haciendo la vasija. Yo me acuerdo de esta foto, Gracia Baldomero me pasó la foto, esta creo que la hizo José María López, y aparece mi hermano en el torno, yo me acuerdo de la foto, yo estaba por ahí. Y está mi padre haciendo una vasija, una maceta. Fijaros, el torno le ha puesto si no ponía el torno liso tal cual está aquí, él ponía una superficie de barro y ponía una especie de telas, iban forrando ese torno, lo elevaba, ponía una losa y está haciendo una vasija. Está haciendo una vasija con ese barro tan magnífico de carbono, como digo, de la Vega nuestra, y que tiene un proceso. Una vez que hace la vasija tiene que dejarlo secar. Yo recuerdo estas cántaras son de barro de colado, son de los barros que hemos visto de los balaústres y demás, que es un barro diferente que no puede ser la misma utilización. Y ese encanto de la utilización del torno, ¿no? Ese torno era eléctrico, ¿no? Y va funcionando, y bueno, prácticamente un alfarero puede pasar media vida ahí sentado en ese torno. Una vez que la pieza se hace y está secando varios días, cuando tiene una dureza a cuero suficiente como para poder cogerla y poder manejarla, que no se te parta, pues en el caso de la teja, que es lo que tienen ustedes ahí, que es lo que tengo yo más accesible porque es lo que hizo más a lo largo de su vida, pues la pieza, que es un tubo, la está cortando. Fijaros que la corta a mano, fijaros que las rayas salen derechas, a ojo, corta, con una especie de cúter, con un cuchillo, corta la pieza en dos y la vuelve a dejar secar, ¿vale? Sí, la suficiente dureza a cuero para cortar la pieza y luego la vuelve a dejar secar hasta que la vuelva a coger en el horno. Las piezas las rescata, las coge. Fijaros que hay una foto muy llamativa porque ven ustedes el barro, una vez que está con la suficiente dureza para pasarlo a un secadero. Aquí lo tienen ya seco, ya ha pasado, digamos, unos días y se ha secado, está incluso abierto, ahora explico cómo. Y esto ya salió del horno, esto está ya una cuba para llevárselo. Aquí no viene ni con pared, estaba encargado a mano, tiene un trabajo. Y esto ya está cocido, pasado del horno, por lo tanto, todavía fresco, seco, como si fuera el adobe seco, ¿no? Y ya cocido. En el caso del ladrillo es parecido. Hemos visto antes la cavera, tiene su proceso al secadero, y tiene ustedes el ladrillo ya con una dureza esperando que se seque definitivamente. Tiene un proceso porque el ladrillo es hueso, y entonces de cómo esté el barro tardará más días, y luego al horno, ¿no? Es el siguiente paso.
Ahí tienen las tejas apiladas. Cuando se abre, eso que han visto ustedes cortando la teja se abre con la mano. Le dan un golpe y se abren dos y ya tienen la teja. Luego el proceso siguiente es cargar el horno. Se me ha pasado una foto que tenía por ahí. Bueno, un inciso. La teja tiene una segunda opción. Si la vas a poner vidriado, este es el óxido sobre baño. Lo tengo aquí metido, que es un azulejo, puede ser una teja, que es un esmalte que tú le echas encima. Ese esmalte, que es líquido, con agua, cuando tú lo metes en el horno, pues sale cocido. Sale cocido y sale blanco, como la pared de una cocina, ¿no? Un azulejo. Si quieres pintarlo, ese óxido encima. Este es el baño, el óxido sobre baño es cuando pintas encima. Sí, esto, por ejemplo, son casillas de azulejo que tienen una pintura, en este caso un zócalo, me acuerdo de esto que lo pinté yo, y es un zócalo que pintas encima de ese baño que has hecho anteriormente. Cuando se seca, pintas encima. Y esto va al horno, es una segunda cocción, ¿vale? Va al horno, evidentemente este horno es industrial, ¿no? Ahora voy a enseñar un horno típico de la alfarería, pero este horno ya va a una cocción que está en torno a 1000 grados, 980 1000 grados, tiene incluso un mantenimiento para conseguir ese brillo. Todo tiene que estar limpio, todo no puede caer ninguna impureza porque sale después. Este es un horno parecido, ¿no? Es difícil encontrar un horno antiguo funcionando en fotografía, pero este es la típico que en este caso son ladrillos, un horno hispano-morisco, que es un horno donde se va cargando. Si son ladrillos se van cargando así, con esas trabas. Tienes que dejar espacio para que pase el fuego, porque si no dejas espacio para que pase el fuego, el material se rompe, ¿no? Entonces, esta es la cocción de un horno de ladrillo. Esto es un horno de teja, esa cosa de la guía soy yo, hace un montón de años ya. Y está cargando las tejas dentro del horno, que se están cargando a mano. Hoy todo se ha evolucionado. Hoy día hay balonetas que lo carga fuera y empuja y lo carga dentro, ¿no? Pero antiguamente los hornos se cargaban hasta la corcha, que podía estar una mañana entera para cargar un horno para 3 o 4 mil tejas, por ejemplo, pues estabas una mañana entera, ¿no? Luego tiene una cocción, un proceso. Si la teja o el material está húmedo, lo tienes que secar previamente. Si no lo secas, se raja, ¿vale? Yo le he dicho que el horno cuece, pero no cura. Entonces tiene un proceso laborioso. Esto es una imagen de un señor anónimo cociendo un horno. El horno hispano-morisco tiene una zona de carga que está aquí arriba, ¿no? Y luego tiene debajo la zona donde se mete la leña, ¿no? La utilización, la chimenea arriba donde sale el fuego, y la leña va, esa cámara de combustión, y luego la zona de carga que está arriba. Las paredes se tapian con una lima, ¿no? Con una arena limosa que luego hay que abrir. Y aquí donde ves tú la temperatura. Claro, los hornos actuales tú ves 980.000 para el horno. En aquella época no se ve la temperatura. Entonces, ¿qué hacían? Pues el color. Sí, se miraba el color. Cuando el color tenía un fuego muy claro, más claro que esto, cuando está el fuego muy rubio, ¿no? En la palabra, pues quiere decir que el horno está ya a punto. En función del cálculo y el oficio del alfarero, que sabía que a partir de una serie de horas cociendo y del color de horno, pues el horno estaba listo, ¿no? Esto es una carga ya cocida, en función de, muchas veces pues el horno evidentemente no saca la misma coloración si está cerca de un quemador, si está cerca de, entonces es asimétrico. Hay veces que sacan coloraciones más, cuando usted ve un suelo de barro, ven que hay lozas que están más rojas, lozas que están más claras, y eso es por la cocción. Unas están zonas más cocidas que otras. Y que decir tiene que si el horno es de cerámica vidriada, en este caso son tejas y ladrillos, y una teja no puede pegar una con la otra, porque al tener un esmalte, si tú lo pegas, después están pegadas, te has cargado la teja. Entonces tienes que llevar los azulejos se meten en casillas, los ladrillos, y las tejas van con barro, pero preguntan y llevar barro y pegado a las tejas de forma individual. Tiene bastante más trabajo que un horno de este tipo, ¿no? Donde las tejas van a apilar y ya está. En este caso tiene que ser una. Yo soy el orgulloso propietario de esta teja que está en mi patio. Es una teja sacada de la cúpula del Salvador, que es una cúpula en torno al 17 al 18, y es una muestra para que vean ustedes un modelo de teja que estaba en el caballete de esa iglesia, que es vidriada, pero es óxido sobre baño. Es decir, después de dar el esmalte, con este tono hueso que tiene, utiliza una banda decorativa. Llamativo, ven ustedes que la cal ha salido y se ha cargado un poco la teja. ¿Por qué? Porque cuando emerge la cal, esa caliza pues sale y evidentemente no tiene nada que ver con que haya policromía encima. Además, llamativo de esta teja, esto que tienen ustedes aquí, es el remate en cuello de paloma. Es decir, en vez de montar la teja una con otra, queda como si fuera un tubo, ¿vale? Es decir, cuello de paloma es para que la siguiente entre, así se utiliza en los caballetes. Como digo, esto es de una pieza de la iglesia de El Salvador, de una de las restauraciones.
Y en la última parte, y ya termino, no voy a extenderme mucho, voy a hablar un poco del maestro de todo lo que estamos hablando, que es mi padre. Y lo voy a argumentar. Esta foto es muy bonita, se la hizo Adolfo de los Santos un día allí en mi casa, en el Clave Nuevo. José Huerta Gutiérrez es un alfarero de una saga, como ha dicho Marco, que estoy muy agradecido que estén investigando y que vean que llevan por el siglo XVIII. O sea, ha echado los dientes en la barrería. Él con 14 años se montó en el torno y se bajó prácticamente, bueno, al final de su vida ya menos, pero hasta prácticamente toda su vida en el torno. Y como digo, desde los 14 años tiene una imagen muy antigua de la barrería, del Calvario, con este tío mío, este también familiar, haciendo tejas. Es llamativo esta foto porque ahí ven ustedes las dos piezas de la teja. La teja se hacía al caño, que es lo que hacías por la mañana, y por la tarde, cuando tenía una consistencia, le daban la vuelta y la segunda parte esto lo ponían boca abajo y hacían la segunda parte hasta que salía la teja. Ese palito que tienen ahí es la medida. Fijaros que es sencillo. Establecen ustedes una medida estándar que sale una teja de 30 a 40 centímetros. Estuvo toda su vida trabajando al servicio de mis abuelos, que eran los que regentaban, ¿no? Mi abuela, que es la heredera de la familia de los Gutiérrez, ¿no? Que a veces se va postergando en el tiempo, prácticamente ya nos remontamos hasta el siglo XVIII, y él pues estuvo trabajando desde pequeño, en torno a los 50 o los 60, pues ya los hermanos, que son 6 hermanos, se desligaron de la empresa, se quedó él solo, y él estuvo todo el tiempo trabajando de lunes, digamos, a viernes, y los fines de semana intentaba expandirse. Mi padre tenía una inquietud muy grande siempre por aprender, iba a Triana, a las alfarerías, a la cerámica, intentando aprender el arte de la cerámica, el vidriado. Nadie en el viso había utilizado antes el vidriado, y las herrerías que había en el viso utilizaban ladrillo, teja, madera de construcción, pero nadie vidriaba, nadie utilizaba eso. Él, después de muchos noes, porque las empresas no te dejan entrar en ningún sitio, ni te cuentan técnicas, prácticamente casi fue autodidacta, hasta que encuentra de tantos que vienen por barro a mi casa, un profesor de la Escuela de Arte y Oficio que se llama David Bertini. Pues David le enseña el arte de la cerámica, es decir, y empieza, digamos, a vidriar, y empieza a conocer ese mundo, y él se expande de una forma importante. Muchos de los edificios importantes que ustedes han visto en el entorno, permítame la publicidad, pero es que es digno de decirlo, pues se han hecho en mi casa. La mezquita de Córdoba, yo estoy montado aquí encima, es una cosa muy llamativa. Es decir, aquí las tejas vidrieras que hay, que encuentran unos pastiches de restauración llamativos, pues esto lo restauramos en el viso. El Parlamento de Andalucía en el año 2001, todo el paño posterior, que son cientos de miles de tejas, también las hicimos nosotros. Y bueno, y como eso le podría decir muchísimos más sitios. El Hotel Alfonso XIII, todos estos paños son de cerámica vidriada, una cosa que se hace a partir de que es el único alfarero que además utiliza el vidriado, que es difícil de encontrar. Pues aparece esto, San Luis de los franceses, el santuario del Palmas de Troya, Maestranza, es decir, una infinidad de edificios de la iglesia. En el viso tenemos el Palacio de los Condes de Castellano, que taparon la techumbre con una azotea. La iglesia no, la iglesia, la teja que pusieron en el Caballete es plana, de uso industrial. Pero muchas de las iglesias del entorno de Sevilla, del entorno de Andalucía, pues han salido del taller de mi casa, ¿no? Él hacía diversos tipos de cosas, desde ánforas, estas ánforas romanas, cualquier cosa. A mí me llama la atención cuando alguien le encargaba algo que empezaba a darle vuelta a la cabeza. Yo recuerdo una vez un palacio de Barcelona que vino, es una cosa rarísima, pero ya empieza a darle vuelta y utilizaba, esto tiene una cámara de ventilación, lo veías así, esto lo veías así, y él iba como artista que era elucubrando. Hizo cosas, esto es de barro colado, la piña, las bolas, la utilización de ese barro colado que hacía piezas diversas, o cosas como esta. Esto es una cosa única. Esto es una chimenea que hace a mano, que está en mi casa, y él lo hace con su mente, sin dibujo previo. Utiliza un molde que había encontrado de una escena de la Santa Cena de Juan de Juanes, imagino que conoce la pintura del siglo XVI, la típica escena de Juan de Juanes, y a partir de ahí pues organiza una chimenea a mano con esta columna salomónica, con estos elementos. Mi madre, echándole la foto el otro día, me hizo mucha gracia porque me dice que se acuerda de esto porque le desaparecían los granos de café y no sabía quién se los llevaba, y era mi padre que estaba haciendo los cordones estos, y estaba utilizando los granos de café en la utilización de estos cordones. Las copas, todos estos elementos lo hizo él, y él iba elaborando estas armenas invertidas, estos cordones, no es muy habitual en su producción, él lo iba utilizando, ¿no? Y vemos la belleza de esa chimenea, que es prácticamente artesanal, que la hizo en barro y luego la pasó a cemento. En cuanto, ya termino, voy terminando, en
cuanto al reconocimiento, pues tuvo muchísimos contactos con periódicos, con asociaciones, con Elementos que Vino, con Andalucía, tiene varios entrevistas y de reportajes que han ido viniendo a mi casa. Probablemente el más interesante de todo es esto. Esto en el año 2004, la Universidad de Sevilla, el Departamento de Antropología, Esther Fernández de Paz, y la Junta de Andalucía, la Consejería de Economía y Hacienda, que entonces era Magdalena Álvarez, era la consejera, pues organizan el proyecto FARCA, Fondo Andaluz de Recuperación del Conocimiento Artesano. Escogen a 25 artesanos de Andalucía, cada uno de un oficio, y escogen a mi padre en el sector de la alfarería y concretamente de la teja, y organizan un fondo documental que hoy está en la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía, como digo, esa Consejería de Economía y Hacienda, y que hacen un acto en Córdoba donde invitan a estos artesanos y hacen un acto muy bonito donde acudió mi padre, ¿no? Y está reflejado en ese archivo y en ese elemento que hay un vídeo al respecto, y como digo, fue un reconocimiento muy importante y muy bonito. Otra bibliografía donde aparece la alfarería de José es en la Ruta de los Alfares, de Vicente Pérez, la que mencioné antes, que es una ruta muy exhaustiva, muy interesante, muy prestigiosa de la península, tanto de España como de Portugal, y ahí hace referencia, estamos hablando de los años 80, habla de la población del Viso, que entonces era en torno a 12.000 habitantes, o sea, hablando de cómo ha ido evolucionando un poco la situación. Y hoy día mi hermano David, el que lleva la empresa, él ya no es alfarero, es ceramista, le ha dado un marchamo, utiliza zócalos de suelo de barro, está haciendo, ayer enseño una foto de una casa que están haciendo en California, y la teja es del piso, ¿vale? Para que sepan ustedes la dimensión que ha cogido la utilización de la teja. Y por último decir que mi padre fue un gran alfarero y solo fue la única faceta que superó su trabajo fue la de persona, fue la mejor de las personas, y la faceta de padre. Así que muchas gracias por atenderme y nada, espero que les haya gustado. Sí, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues estoy abierto a tener examen. Habla de la arcilla de la Vega, la Vega de Carbón. Yo recuerdo que tengo de pequeño era que de verlo con la arcilla de lo que es el escarpe de la cornisa. Claro. ¿Te refieres ahí o realmente dentro de la Vega también? Bueno, nosotros concretamente la arcilla hay muchos sitios. Yo siempre recuerdo, yo con mi padre en coche decía, tuve todo eso, todos esos barros. Conocía, el que es alfarero conoce eso. En el caso del Viso, claro, es la falda. La falda del Calvario, pues donde tenemos toda la cantera. O sea, la cantera que era un terreno nuestro, ya dejamos mucho tiempo de coger barro, ya lo trae de otro sitio, ya casa, todos sectores. Pero de esa falda, el bajo de la falda, todo eso era arcilla. La tabla es arcilla. Entera. Claro, estamos en una zona arcillosa, estamos hablando de la depresión del Guadalquivir, que es prácticamente el terreno arcilloso. Y además las arcillas no es lo mismo en todo sitio, aquí tiene hecho tonalidad verdosa, si te vas a Bailén, la arcilla es roja. Y en la zona de Málaga te encuentras arcillas negras. Es decir, cada una, por eso cada arcilla tiene una utilidad para una cosa, está destinada a algo. La de aquí es muy buena para la teja, para esos materiales que son robustos, ¿no? Que impermeabilizan. O sea, el barro de Aral es más blanco. Los búcaros, bueno, pensar que sudan tanto, para lo mejor son menos válidos para la teja, pero son mejores para piezas porosas como los búcaros y las ánforas. ¿Vale? ¿Cómo se denomina el color de la teja más corriente? La nuestra buscamos el pajizo, el tono pajizo, el color. El pajizo es ese color clarito, que antiguamente pues, se conseguía en los hornos humeando. Ese humerío que echaban en los hornos, eso era la reducción, estaba blanqueando la teja, porque si tú le haces reducción la teja sale roja, por mucho claro que sea el barro. También se consigue, es habitual usarlo con sal, echa sal a los productos y blanquea el material, que es lo que se hace más habitualmente. Hay tejas que por mucho que blanquea es complicado porque el barro es muy rojo, ¿no? En el caso de Bailén tú encuentras que las piezas son rojas. Sin embargo, el color de aquí, ese color pajizo, ese color clarito, y además es muy demandado porque la gente quiere sobre todo ese color, más que el rojo. Y hablando del color, a nosotros, a los arqueólogos siempre nos dijeron que el color de la superficie, digamos, de la masa de la pieza,
era en función, si era claro, en función si había tenido una cocción oxidante, es decir, que se le había dejado entrar oxígeno en el horno, y si era oscura, es que era reductora y era porque no se había dejado entrar oxígeno en el horno. Yo con eso tenía ya varias porfías con Armando. Bueno, pues a ver si todo lo que nos dijeron entonces... Hombre, evidentemente la fuerza de la llama, si es un horno industrial o de un horno morisco, en función del fuego que le dé, va a incidir en la coloración. Si tú has visto antes una foto del horno donde aparece clarito arriba, porque el fuego también se concentra más arriba y abajo está más rojo. También lo puedes ver verde. Hay veces que le da el quemador, le pega muy fuerte y la teja se vuelve verde. ¿Por qué? Porque está pasada. ¿Vale? Entonces, esa cocción va en función de dónde pegue el horno. Luego es verdad que, en teoría, tú sabes la cocción, te lo puedo decir, tienes que buscar, si tú quieres buscar ese color uniforme bajizo, tienes que dar unas horas de reducción. Reducción es que a lo mejor está 1 o 2 horas o 3 con un mantenimiento de temperatura, ¿vale? Y eso va consiguiendo, primero, que esté más cocida y además luego la coloración, la utilización. Normalmente cuando humea, por eso los hornos antiguos sacan directamente ya el color bajizo directo, porque ese humeo que hay dentro del horno consigue que el material se blanquee. Si no hay ese humeo tienes que buscar otros medios. Y otro medio es la sal, que es también muy habitual, se utiliza, ¿no? Le echas mezclas con sal y vas buscando esa coloración. También luego la mezcla que tiene, porque las tejas, cualquier producto, el ladrillo, las ánforas, el barro tiene una mezcla, el barro puro no se usa el lima. Por ejemplo, en el caso de aquí de la vista, digamos del Calvario, era muy limoso, no necesita mezcla. Pero normalmente un barro, él te lo puede decir, tú tienes que mezclarle una parte de arena, un tercio y demás. En función del barro que traiga, de la coloración, te va a salir un color o otro. No es tan sencillo y dices, no, voy a sacar este color, no. Una teja de un material de bailén no te sale rojo, por mucho que lo intentes y por mucho que lo humees, intentes buscar una coloración. Y a veces, sobre todo en la época tartésica, vemos muchas pachas con cocciones que llamamos mixtas, porque a lo mejor tiene el interior negro o gris y el exterior beige, como si hubiera tenido dos. Bueno, si una pizza tiene 2 colores por dentro o tiene un engobe, Un sándwich, vamos. es decir, que a la misma pizza cruda se le puede dar una pacha. Y los engobes se utilizan con piezas que directamente cuando está cruda le has dado una pátina y aparece ya con 2 colores. Normalmente con 2 colores así sacado del horno es difícil, ¿eh? La pieza tiene que ser una mezcla de barro hecha adrede. Si no te sale el mismo, claro, te pueden salir distintas tonalidades, como te digo, en función de la zona del horno que esté, pero normalmente son piezas distintas, este está más pasado, este está más claro. También el encanto, que cuando tú compras, por ejemplo, una solería de barro, que aparezca todo igual parece un poco industrial. Entonces, ¿tú qué buscas? Buscas probablemente lo artesano, que aparezcan las vetas, incluso el mango también tiene distintas vetas, entonces en función de eso. ¿Alguna duda? No hay vídeo. Lo de la carne de Vinargar, ¿no? Ha sido sí, una frase apropiada. Te vamos a dar un reconocimiento, te lo va a entregar una placa que apareció el año pasado y Armando la ha diseñado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.